Nunca imaginé que algo así pudiera ocurrir en mi propia casa. Todo comenzó un martes por la tarde cuando decidí pasar por el apartamento de mi hija para dejarle unas cosas que había preparado. El edificio estaba tranquilo, apenas se escuchaba el sonido de la calle y el ascensor me llevó silenciosamente hasta el piso donde vivían. Siempre me ha gustado cuidar los detalles, así que llevaba una bolsa con comida casera y algunos pequeños regalos para mi nieto. Al llegar noté algo extraño. La puerta de la sala estaba entreabierta. Normalmente siempre la mantenían cerrada cuando no había nadie, pero ese día estaba abierta de par en par. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, aunque intenté ignorarlo pensando que quizás simplemente habían dejado la puerta así por descuido. Sin embargo, cuando me acerqué escuché un ruido que no esperaba, un sonido que inmediatamente reconocí como privado y secreto, algo que cualquier madre preferiría no escuchar, especialmente cuando involucra a un adulto joven. Mi corazón empezó a latir más rápido y por un instante dudé si debía irme o mirar. La curiosidad pudo más que la prudencia. Abrí un poco más la puerta y lo vi. Mi yerno estaba en una situación que me dejó sin palabras, completamente absorbido en un momento de intimidad personal. No podía creer lo que estaba viendo, pero tampoco podía apartar la mirada. Era algo privado, algo que normalmente uno nunca espera descubrir. Sentí una mezcla de sorpresa, incomodidad y un extraño sentido de poder. Decidí que no podía confrontarlo en ese momento. No sería prudente ni justo interrumpirlo de esa manera. Pero una idea comenzó a formarse en mi mente, una que me daba un control inesperado sobre la situación. Podría usar este conocimiento de manera estratégica y la posibilidad de influir en él. Me resultaba irresistible. No era malicia, al menos no del todo, era una mezcla de juego y curiosidad. Durante los días siguientes me comporté como si nada hubiera pasado. Visité a mi hija y a mi nieto, reí con ellos, cociné y charlé, pero siempre manteniendo esa información oculta como un secreto que solo yo conocía. Cada vez que mi yerno aparecía, sentía esa tensión silenciosa. Él no podía imaginar que yo sabía su secreto y eso me daba una sensación de poder, un control silencioso que era casi adictivo. Una tarde, mientras él estaba en la cocina preparando algo para mi nieto, decidí probar mi idea. Me acerqué y con una sonrisa inocente le dije, ¿sabes? A veces todos necesitamos un pequeño recordatorio de que no estamos solos en este mundo. Él me miró confundido, sin saber a qué me refería. Yo mantuve la calma como si solo hablara de cosas triviales, pero dentro de mí ya estaba planeando cómo podría usar esta situación a mi favor, cómo podría llevarlo a un punto donde él se sintiera obligado a cooperar sin que nadie más lo supiera. Lo sorprendente fue cómo comenzó a cambiar su comportamiento. Antes era relajado y despreocupado, pero ahora parecía medir cada palabra, cada gesto, cada mirada. Sabía que yo había descubierto su secreto y eso lo hacía vulnerable. Empecé a dar pequeñas pistas, comentarios casuales que insinuaban que yo podía recordarle cualquier cosa que quisiera y observé cómo empezaba a anticipar mis movimientos tratando de evitar cualquier situación que pudiera comprometerlo nuevamente. La sensación de tener ese control era poderosa, pero también venía acompañada de un dilema moral. Me preguntaba hasta dónde podía llevar esto sin causar daño real. Por un lado estaba la oportunidad de jugar un juego de influencia, de observar cómo alguien reaccionaba al saber que su secreto ya no era suyo. Por otro existía la responsabilidad de no cruzar ciertos límites, de mantener la situación en un terreno donde todos pudieran salir relativamente indemnes. Decidí que necesitaba un plan. No podía actuar impulsivamente. Cada movimiento debía ser calculado, medido. Comencé a pensar en escenarios, en cómo podría acercarme a él, cómo podría usar mi posición de suegra para mantenerlo bajo mi influencia sin revelar demasiado. Cada encuentro, cada conversación, cada gesto se convirtió en parte de un delicado equilibrio, un baile silencioso donde ambos éramos conscientes de algo que nadie más podía imaginar. La primera vez que lo probé, le pedí un pequeño favor doméstico, algo trivial, pero lo hice con una sonrisa que él no podía descifrar completamente. Sorprendentemente aceptó sin cuestionar, con un leve rubor en las mejillas. Ese fue mi primer triunfo, comprobar que tenía un efecto sobre él, que la situación que había descubierto podía transformarse en una influencia real. Y desde ese momento supe que este juego apenas comenzaba y que cada día traerá nuevas oportunidades para explorar hasta dónde llegaría mi control silencioso. La tensión era constante pero también excitante en su propio modo discreto. Cada encuentro era una prueba, cada gesto, una confirmación de que la información que guardaba en secreto me daba poder. Pero también había algo más, un vínculo silencioso, un entendimiento tácito que solo nosotros compartíamos, algo que aunque incómodo era fascinante de observar y de gestionar. Y así la vida cotidiana continuó con risas, charlas y la rutina familiar, mientras bajo la superficie se desarrollaba un juego de silencios, insinuaciones y pequeños favores que poco a poco transformaba la dinámica entre mi yerno y yo. Cada día traía nuevas posibilidades y yo estaba lista para explorar cada una de ellas con cuidado, con precisión y con un interés que crecía con cada momento compartido. Los días siguientes se volvieron un delicado equilibrio de rutina y tensión.
Cada visita a la casa de mi hija estaba impregnada de un doble juego. Por fuera, la suegra amorosa, siempre sonriente, cocinando y jugando con mi nieto; por dentro, una observadora silenciosa de cada gesto de mi yerno. Era como caminar sobre un hilo invisible, midiendo cada palabra y cada mirada para mantener el control sin que nadie sospechara nada. Una tarde, mientras ayudaba a mi hija a organizar la despensa, sentí de nuevo esa presencia detrás de mí. Mi yerno estaba cerca, sus movimientos medidos, intentando actuar con normalidad. Me acerqué con la excusa de pasarle un paquete y con una sonrisa tranquila le dije algo que parecía inocente. A veces todos tenemos secretos que preferimos mantener para nosotros mismos. No. Él me miró y aunque intentó disimular, su reacción fue inmediata. Un leve escalofrío recorrió su espalda y sus ojos se desviaron. No dijo nada, pero su silencio hablaba más que cualquier palabra. Ese fue el momento que confirmó que mi estrategia estaba funcionando. Cada pequeño comentario, cada insinuación, no necesitaba ser directa. Solo debía ser suficiente para recordarle que yo sabía más de lo que él imaginaba. Era un juego de paciencia donde cada movimiento contaba y cada reacción podía ser utilizada para fortalecer mi influencia. Con el tiempo comencé a notar cambios más sutiles en su comportamiento. Antes era confiado y despreocupado. Ahora parecía medir sus palabras, sus gestos, incluso la manera en que me miraba. Había una tensión constante, un conocimiento tácito entre nosotros que nadie más percibía. Cada interacción era como un tablero de ajedrez silencioso. Yo movía piezas sin que él pudiera escapar y él respondía tratando de anticipar cada una de mis acciones. Un día, mientras preparábamos la cena juntos, decidí probar algo más atrevido. Le pedí que me ayudara a alcanzar unos objetos en un estante alto y mientras lo hacía, dejé escapar un comentario casual. Es curioso cómo a veces las personas se sorprenden de lo que otros saben sin decirlo nunca. Él se detuvo por un instante sin saber exactamente qué responder y luego continuó como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que cada palabra, cada gesto mío se había registrado en su mente. Esa noche, mientras todos dormían, me encontré reflexionando sobre lo que estaba ocurriendo. Había un poder silencioso que nunca antes había experimentado. No era malicia pura ni intención de humillar. Era más bien un descubrimiento de mi propia capacidad de influir, de observar cómo alguien reaccionaba ante el conocimiento de un secreto. Pero también sabía que debía ser cautelosa. No podía permitir que esto se convirtiera en algo destructivo. Debía mantener el equilibrio entre juego e influencia sin cruzar la línea que pudiera causar daño irreparable. En los días que siguieron, empecé a usar pequeñas estrategias para consolidar mi control. Comentarios casuales, favores aparentemente inocentes y gestos de complicidad silenciosa. Cada interacción era una prueba de cómo podía guiar su comportamiento sin que él tuviera claro cuando estaba siendo influenciado y cuando actuaba por decisión propia. La sensación era fascinante observar cómo una persona se ajusta poco a poco a un conocimiento invisible que no puede ignorar. Una tarde, mientras tomábamos un café en la sala, le mencioné algo aparentemente trivial sobre la importancia de confiar en las personas adecuadas. Él asintió, pero pude ver la ligera tensión en sus manos, el rubor en sus mejillas. No podía estar más claro. Sabía que yo estaba al tanto de algo muy personal, y eso lo hacía vulnerable. Fue un momento delicado, un recordatorio de que el poder de la información es silencioso, pero muy real. Con cada día que pasaba, la dinámica se volvía más intensa. Comenzamos a interactuar con un entendimiento tácito. Yo podía hacer insinuaciones sin decir mucho y él respondía de manera que confirmaba mi influencia. Era un juego silencioso, un vínculo extraño que solo nosotros compartíamos. Cada gesto, cada mirada, cada palabra se convertía en parte de un entramado que ninguno de los dos podía ignorar. Pero la tensión también traía consigo riesgos. Había momentos en que dudaba si estaba llevando la situación demasiado lejos. ¿Hasta dónde podía llegar sin que alguien más descubriera el secreto? ¿Cuánto control podía ejercer antes de que se rompiera el delicado equilibrio familiar? Cada pregunta me hacía más consciente de la responsabilidad que tenía sobre esta relación silenciosa. Una noche, mientras organizaba la sala, decidí enviarle un mensaje casual, algo que parecía inofensivo, pero llevaba implícito un recordatorio de que yo sabía. La respuesta fue inmediata, un pequeño gesto de reconocimiento, una muestra de que había entendido el mensaje sin que nadie más lo supiera. Esa comunicación silenciosa se volvió parte de nuestra rutina. Era como un código secreto que fortalecía nuestro vínculo y mantenía la atención siempre presente. A medida que los días pasaban, me di cuenta de que no solo estaba jugando un juego de influencia, también estaba aprendiendo sobre mí misma, sobre mi capacidad de manejar situaciones delicadas y sobre el poder que tiene el conocimiento silencioso. Cada interacción, cada momento compartido, me enseñaba algo nuevo. Y aunque el juego era complejo, la sensación de control y observación era innegablemente fascinante. Y así continuaba nuestra rutina con risas, conversaciones y la vida familiar aparentemente normal, mientras bajo la superficie se desarrollaba un delicado juego de poder silencioso.
Cada día traía nuevas oportunidades y yo estaba lista para explorarlas todas con cuidado, precisión y un interés que crecía con cada momento compartido. Finalmente llegó un momento en que la tensión silenciosa entre nosotros alcanzó su punto máximo. Durante una visita familiar, mientras todos estaban ocupados en la cocina, me acerqué a él con una sonrisa tranquila y le susurré algo que solo él podía entender, que nuestro pequeño juego de secretos había llegado a su fin. Sus ojos reflejaron una mezcla de alivio, respeto y sorprendentemente una cierta complicidad silenciosa. En ese instante comprendí que la influencia no necesitaba prolongarse. A veces el poder reside simplemente en saber cuándo detenerse. A partir de ese día, nuestra relación cambió sutilmente. Ya no había insinuaciones ni gestos cargados de tensión. En su lugar surgió un entendimiento tácito, un vínculo extraño, pero respetuoso. La vida familiar continuó con normalidad, pero yo sabía que algo había cambiado. Habíamos atravesado un delicado juego de poder y ambos salimos de él más conscientes de nosotros mismos, de los límites y del respeto mutuo. Lo que comenzó como un accidente inesperado terminó siendo una lección silenciosa sobre confianza, discreción y control. Y mientras miraba a mi nieto jugar en la sala, sonreí sabiendo que incluso los secretos más delicados pueden enseñarnos algo valioso, siempre que sepamos manejarlos con cuidado y prudencia. M.